Hola a todos, el día de hoy quiero empezar por comentarles este caso, que fue referido a la consulta de oncología. Se trataba de un paciente de 72 años con antecedentes de diabetes controlada con sitagliptina y metformina desde hace 3 años, que el urólogo envía posterior a la resección de masa de 3 centímetros en el domo vesical, resecada en su totalidad, con reporte de carcinoma no músculo invasor T1 grado nuclear 3. Por el tamaño, grado nuclear y profundidad, es opinión del urólogo que debe recibir tratamiento adyuvante por ser de riesgo intermedio. Pero, como no hay disponibilidad de BCG en el país, lo envía para valorar alguna otra alternativa. El tema de hoy es el tratamiento adyuvante en cáncer de vejiga superficial. Vamos a revisar las tasas de respuesta de los dos tratamientos más utilizados, BCG y mitomicina C. Además, vamos a revisar otras alternativas que puedan funcionar en nuestro medio. Pues la verdad es que yo tengo 20 años de trabajar en oncología y me he dado cuenta en este tiempo que por pocas temporadas hay disponibilidad y luego pasan años sin que haya BCG en el país. Yo soy el Dr. Hugo Castro, oncólogo del Grupo Ángeles en Guatemala, y vamos a empezar. En pacientes con cáncer no músculo invasor de vejiga, son dos nuestros objetivos que debemos tener claros. El primero, disminuir el riesgo de recurrencia, y el segundo, evitar o retrasar la progresión en enfermedad invasora. El riesgo de recurrencia va del 48 al 70% y el riesgo de progresión de 7 a 40%. La ROTG desarrolló un sistema de puntuación basado en 6 importantes características clínicas y factores patológicos que se muestran en esta tabla. Estos muestran la relevancia de determinados factores para el cálculo de la puntuación total de las recurrencias y progresión de la enfermedad, que es una ponderación utilizada para calcular la recurrencia y los puntajes de progresión. Así, podemos dividir en esta tabla que encontramos tres tipos de grupos de riesgo. El bajo riesgo son tumores solitarios, TA grado 1, neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad, menor de 3 centímetros, sin componente in situ. El riesgo intermedio son tumores que no están definidos ni en la categoría de bajo grado ni en la de alto grado. Y en los de alto riesgo serían tumores de alto grado, carcinoma in situ, múltiples mayores de 3 centímetros, TA, grado nuclear 1 y 2, y que deben presentar todas las condiciones. Por ejemplo, en esta serie de 125 pacientes con tumores superficiales TA y grado 3, seguidos durante 20 años, 39% progresaron a enfermedad invasora, que lleva un tratamiento más invasivo y largo plazo, falleciendo en esta serie el 26% por causas asociadas a cáncer urotelial. Esta es la razón por la cual el urólogo envió a este paciente a la consulta para evitar complicaciones. Mientras tanto, en aquellos pacientes con tumor de grado nuclear 1, solo el 5% progresaron y ninguno murió. Es decir, los factores de riesgo pudieran resumirse en que son tumores de alto grado, que tienen el componente in situ, mayores de 3 centímetros, tumores múltiples, además de antecedentes de cáncer de vejiga. Por lo tanto, son 4 los objetivos en el tratamiento adyuvante de cáncer de vejiga: tratar la enfermedad residual que pudo haber quedado después de la resección, reducir el riesgo de recurrencia, prevenir la progresión a una enfermedad musculoinvasiva y, por supuesto, prolongar la supervivencia del tumor. Para esto hay 6 opciones de tratamiento. La primera, la que se realiza muy a menudo en nuestro medio, ante la dificultad de conseguir BCG, algunos urólogos someten a cistoscopías control
y al momento de detectar recurrencias se hacen resecciones repetidas y es lo único que se ofrece al paciente, con el riesgo de que en la próxima recurrencia ya la enfermedad sea invasora y requiera una cistectomía. La segunda opción es la resección y la aplicación inmediata de un solo ciclo de quimioterapia vesical. La tercera es llevada a cabo en centros de países con acceso a BCG en esquemas que se aplican en esquemas semanales y luego de mantenimiento de 6 meses hasta 3 años. Y si no hay disponibilidad de BCG, se estudió la aplicación de mitomicina semanal y luego mantenimiento por 1 año. Las últimas dos opciones de tratamiento es la cistectomía segmentaria y la cistectomía radical, que parecen ser opciones muy grandes para una enfermedad no invasora. Uno de los primeros medicamentos que se probaron fue un antibiótico que inhibe la síntesis de ADN, que para los oncólogos es un viejo conocido. La mitomicina C, que se administra por vía intravesical, puede provocar síntomas irritativos como disuria y polaquiuria, y el más grave, estenosis ureteral. Se han ensayado en diferentes esquemas de aplicaciones como inmediato diferida y con mantenimiento anual. En el 2004 se hizo este metaanálisis que incluyó casi 1.500 pacientes en 7 estudios aleatorizados que evaluaban una sola aplicación de quimioterapia intravesical inmediata posterior a la resección versus solo la resección. Se utilizaron varios tipos de quimioterapia, pero el más utilizado fue la mitomicina C, con lo que se logró disminuir la tasa de recurrencia a un 39%, sobre todo en aquellos pacientes con tumores únicos de bajo grado. Lo malo es que no se logró demostrar una mejoría respecto a la progresión ni a la supervivencia global. Que esto es importante decirlo, la mitomicina lo que hace es retrasar la recurrencia o disminuir las tasas de recurrencia, pero no la progresión. Las conclusiones del uso de quimioterapia intravesical en cáncer no invasor de vejiga son: la aplicación inmediata posterior a la resección puede ser una opción de tratamiento en tumores únicos de bajo grado. En pacientes con riesgo intermedio se debe efectuar la aplicación inmediata más un esquema de mantenimiento. Sin embargo, la quimioterapia solo ha demostrado disminuir la recurrencia, pero no la progresión a la enfermedad invasora. Además, debe ser aplicada por personal especializado y además se han ensayado otras formas de administración que involucran la hipertermia, y los efectos adversos deben saber cómo manejarse, principalmente los que ocurren a nivel local. Ahora nos pasamos a hablar de la BCG, de los mecanismos de acción, que se han estudiado durante mucho tiempo. Y eso se conoce como la inmunoterapia con BCG, que se cree que lo que ocasiona es un estímulo inespecífico del sistema inmune que provoca la destrucción del tumor y activa la apoptosis celular. Otro resultado importante es que la BCG sí retrasa la progresión, como lo demuestra este metaanálisis de 2 estudios publicado en el 2005, que demostró resultados favorables en la progresión de la enfermedad. Queda pendiente definir la cepa más adecuada, la dosis y el esquema, ya que yo creía, fíjense ustedes, que la BCG que se utilizaba era la misma de las vacunas, pero no es cierto. Son cepas especiales, que están hechas de bacilos vivos atenuados y se aconseja su mantenimiento hasta por 3 años. Para poder ofrecer un tratamiento seguro a los pacientes, se debe estar familiarizado tanto con los efectos adversos del tratamiento como con el manejo de los mismos. Estos efectos adversos serios en el 5% de los esquemas terapéuticos, que incluyen mantenimiento
no han evidenciado un aumento en la tasa de efectos adversos mortales que obliguen a suspender los tratamientos. Quedan otras interrogantes por contestar, como si se utiliza el mismo esquema y dosis en pacientes que tengan alteración de la inmunidad, como supresión por el VIH. Se debe aconsejar que aquellos pacientes que tengan sondaje traumático, hematuria macroscópica, estenosis de la uretra, tuberculosis activa o antecedentes de sepsis o inmunosupresión o infecciones urinarias a repetición, primero deben corregirse estas alteraciones antes de considerar la administración de las vacunas. A su izquierda les muestro las diferentes cepas y marcas y regímenes, tanto de inducción como de mantenimiento, dependiendo de la marca. El paso lógico, después de demostrar que la BCG podía utilizarse y funcionaba en los tumores y que la mitomicina C también funcionaba, fue evaluar la combinación de esos dos fármacos. Este es un metaanálisis publicado en el 2006, donde se evaluaban un grupo de pacientes que solo se les administró la BCG, otro grupo de pacientes que se administró mitomicina y BCG, y esos grupos se compararon con un grupo que solo se les efectuó resección. En este análisis, que incluía 4.700 pacientes, no se logró demostrar diferencias en la supervivencia cuando se utilizó la combinación. Pero sí se demostró que en algunas ocasiones el utilizar la quimioterapia por BCG lo que hacía era aumentar el riesgo de recurrencia un 28%. Por lo tanto, esta es una práctica que se dejó de utilizar. Esta es la revisión que se encuentra en la librería Cochrane de enero del 2020. Aquí se muestran los resultados de estudios fase 3 que evalúan el tiempo de la muerte por cualquier causa, efectos tóxicos serios, tiempo de recurrencia, progresión y calidad de vida de dos intervenciones, tanto del uso de mitomicina C comparándola contra el uso de BCG. Como pueden ver, apenas es un nivel de evidencia bajo por el tipo de estudio, pero se demuestran los intervalos de confianza y el beneficio absoluto. En ninguna de las variables estudiadas se pudo comprobar el beneficio a favor de la BCG en pacientes de riesgo intermedio alto, sino que se demuestra que aunque se demuestra una P significativa, los intervalos de confianza pasan la unidad en cuanto a recurrencia, progresión y muerte por cualquier causa. La evidencia sobre el beneficio de progresión, que hasta ahora había sido la principal característica sobre el uso de BCG sobre la mitomicina, también se ponía en duda, aunque sí se logra una diferenciación sobre la producción de efectos adversos graves, que era más frecuente con el uso de BCG. Con respecto a las conclusiones del uso de BCG, podemos decir que hay diferentes cepas, marcas y esquemas. Lo mejor es un mantenimiento por un año, aunque se ha demostrado que el mantenimiento por 3 años disminuye más las tasas de progresión. Se debe tener cuidado con las contraindicaciones y estar pendientes de la toxicidad. Debe ser administradas en centro con experiencia. Funciona en los riesgos intermedio altos de la ROTG y disminuye tanto. Hay evidencia, aunque no sólida, que disminuye los porcentajes de recurrencia y progresión a enfermedad invasora. Lo cierto es que ninguna de las terapias mencionadas ha mostrado o ha sido suficientemente estudiada para adoptar su uso rutinario. También se ha estudiado la BCG recombinante mediante ingeniería genética que estimula las citoquinas, así como también la utilización de un subcomponentes no vivos de la BCG, fundamentalmente la pared de los bacilos, formadas por proteínas y antígenos.
También se han estudiado virus oncolíticos que al replicarse únicamente en la célula tumoral y no en la célula normal, podrían inducir la destrucción directa de las células neoplásicas mediante la activación de la respuesta inmune del huésped contra el tumor. Además, hay otras opciones de inmunoterapia que en la actualidad están ofreciendo resultados más prometedores en este grupo, que incluyen los anticuerpos monoclonales como el pembrolizumab, vacunas con antígenos cancerígenos y terapias basadas en linfocitos T. También se ha utilizado el interferón, la hemocianina, que es lo que le da el color azul a la sangre de los crustáceos, la propirimina, que es un inmunomodulador oral con capacidad de estimular interferones e interleuquinas y la proliferación de células del sistema inmune. Pero, ¿qué hacer cuando no hay BCG ni mitomicina? O la mitomicina no nos llega a convencer por la toxicidad o no lo podemos aplicar. Este estudio es un estudio que utilizaba que evaluaba la efectividad de la doxorubicina contra las vacunas de BCG. Incluía 285 pacientes en 5 estudios aleatorizados T0, T1, que no fueran in situ. Eran 143 pacientes contra 142 que se les aplicó doxoliposomal. Lo que se demostró aquí es que la BCG funciona mejor en tumores de alto grado, que hay mayor toxicidad por la BCG que la doxorubicina, pero que la doxorubicina no representaría una opción para nosotros, que en nuestra institución no tenemos ninguna ni mitomicina ni BCG. Entonces habría que buscar otras alternativas. Y creo que esta es como la más adecuada para nosotros. Es un estudio aleatorizado, fase 3, de gemcitabina versus mitomicina en pacientes con cáncer superficial recurrente para evaluar la eficacia y la tolerancia. Es un estudio pequeño, casi 100 pacientes con tumores TA o T1 de grado nuclear 1 a 3. Y aquí lo que se demostró es que la sobrevida libre de enfermedad en pacientes que utilizaban mitomicina hace 33 meses fue de un 61%, mientras aquellos pacientes que utilizaron gemcitabina vesical, la sobrevida libre de enfermedad fue del 72% a los 36 meses. Fue más frecuente la cistitis hemorrágica con mitomicina que con gemcitabina, y lo mejor es que gemcitabina funciona en grupos de intermedio y alto riesgo, no es tan tóxico, los oncólogos médicos nos sentimos cómodos utilizándola ya desde hace mucho tiempo y realmente los resultados son buenos en alto riesgo y en riesgo intermedio. Esta creo que es nuestra opción para este momento y para nuestro medio. Finalmente, esas es como las opciones de tratamiento para cáncer no musculoinvasor TA y T1. Si fuera un tumor de bajo grado, se aplica un solo ciclo de quimioterapia intravesical inmediata. Para tumores de riesgo intermedio o alto, carcinoma in situ, tumores mayores de 3 centímetros, tumores múltiples y antecedentes de cáncer de vejiga, puede considerarse tanto la BCG, en primer lugar, que disminuye la frecuencia de progresión y recurrencia, mitomicina C, pero cada vez más se ha visto que puede ir sustituyendo por la gemcitabina semanal y luego de mantenimiento, en lo que hay resultados de otros estudios con moléculas de inmunoterapia más actuales como pembrolizumab. Y eso es todo en el capítulo de esta semana. Para la próxima semana revisaremos el carcinoma in situ. Hasta luego.